La conferencia del día de hoy, como les decía, es la conferencia número 1 de la fase A de conocimiento de sí mismo. La conferencia se titula El conocimiento de sí mismo y objetivos, porque en esta primera conferencia vamos a estar hablando de qué es eso de conocerse a sí mismo, porque es que es tan importante que nosotros empecemos a hacer un trabajo para conocernos a nosotros mismos. Cometemos el error muy común de creer que ya nos conocemos porque tenemos unos ciertos conceptos de nosotros. Bueno, yo sé que me llamo Fabricia, mi apellido Gutiérrez, ahí aprovecho para presentarme con todos ustedes, ¿verdad? Yo soy Fabricia, ese es el nombre con el cual me presento en esta existencia física. Entonces uno cree que porque conoce su nombre, porque se ha visto en el espejo, porque uno sabe de qué familia nació, porque uno sabe que uno tiene unos gustos, unos intereses, uno entiende que uno se conoce a sí mismo. Sin embargo, hoy vamos a estar viendo que no es así. Hay toda una profundidad en cada uno de nosotros que debemos de empezar a descubrir, ¿sí? Y vamos a ver realmente con qué objetivo debemos de conocernos a nosotros mismos. Vamos a estar dando a conocer entonces hoy cuáles son las bases fundamentales de esto de conocerse a sí mismo, de lo que es el acceso a todo ese vasto conocimiento que todos llevamos en el interior y cuál es la síntesis del conocimiento de sí mismo. Todo esto va a ser un trabajo práctico que necesitamos, digamos que poner inmediatamente en práctica para empezarlo a verificar. Aunque aquí en las conferencias vamos a estar recibiendo, digamos que algo de teoría, algo de información teórica, toda esta información va siempre enfocada a la práctica. Este conocimiento como teoría no sirve. Si solamente lo cogemos como conceptos o para alimentar nuestro intelecto, nos vamos a quedar tal cual o podemos caer en el error de simplemente creer o no creer en las cosas que vamos a estar estudiando aquí. Pero si nosotros salimos de ese estado pasivo y enfocamos todo esto que vamos a estar recibiendo a la práctica para poder empezar a vivirlo, a vivenciarlo en nuestro diario vivir, entonces todo esto que vamos a estar compartiendo aquí se va a convertir en algo vivo, se va a convertir en una verdadera sabiduría para cada uno de nosotros. Entonces iniciemos con esta interesante pregunta: ¿qué es conocerse a sí mismo? Pues resulta que conocerse a sí mismo es ya haber logrado la identidad con su propio ser divinal. Es decir, que todos nosotros en nuestro interior tenemos una parte divina. Obviamente nosotros la desconocemos. Obviamente estamos, pues, digamos que desconectados de esa parte divinal porque estamos totalmente fascinados con este mundo físico. Hemos creído que este mundo físico es todo lo que hay. Incluso podemos ver nuestro cuerpo físico y podemos creer que sí, que existe y que eso es lo que nosotros somos, pero todo lo que es esa parte interior a nosotros nos es desconocida y debemos hacer un trabajo para llegar a lograr esa identidad con esa parte divinal en nosotros. Realmente lo fundamental en la vida es que cada uno de nosotros llegue a conocerse plenamente a sí mismo, que llegue realmente a saber o a responderse a sí mismo esas cuestionantes trascendentales o existenciales que tal vez muchos ya nos hemos hecho. Por ejemplo, ¿de dónde venimos? Y no me refiero a del país de donde yo vine o de la familia, sino eso que yo soy, esa chispa divina, esa esencia, eso que en mí es inmortal, que antes de yo nacer ya existía, ya era, y que luego de que deje este cuerpo físico seguirá existiendo. Ok, esa parte divinal en mí, ¿de dónde viene? ¿Y hacia dónde va? ¿Hacia dónde nos está llevando este curso de la existencia? ¿Cuál es el objetivo de que nosotros vengamos a una existencia? ¿Para qué realmente nosotros vivimos? Esas son las cuestionantes a las cuales se les va a ir dando, o cada uno le va a ir dando una respuesta certera a medida que vaya haciendo ese trabajo para conocerse a sí mismo. Porque estas no son preguntas que nosotros les podemos encontrar una respuesta en algún libro o que algún maestro por ahí nos puede dar la respuesta, sino que son realmente preguntas trascendentales a las cuales solamente cuando uno empieza a conocerse a sí mismo las va a ir comprendiendo.
llegar a saber yo realmente quién soy, pero más allá de esta forma física, más allá de estas apariencias, quién soy internamente. Es importantísimo que nosotros empecemos también a dedicar tiempo a esto de conocernos a nosotros mismos, porque al final es el objetivo de la existencia, llegar a conocernos a nosotros mismos. Entonces hay todo un vasto conocimiento en nuestro interior, ya que cada uno tiene su propia sabiduría divina, que es la de su real ser interior. Pero para acceder a todo ese conocimiento, pues debemos hacer un trabajo de introspección. Tenemos que aprender a auto-observarnos, aprender a dirigir la atención hacia adentro, hacia nuestro mundo interior, para que empecemos un proceso de autodescubrimiento. Todo ese vasto conocimiento que hay en nuestro interior lo vamos a ir desbloqueando a medida que vayamos pues profundizando en todas las, digamos que en todas las conferencias, a medida que vayamos poniendo este conocimiento en práctica. Les decía que nosotros somos más que un cuerpo físico. Nosotros ciertamente tenemos un cuerpo físico que es nuestra parte material, pero aparte de este cuerpo físico, nosotros también somos un alma o mente, que es energía. Y aparte también de esa alma, nosotros somos un espíritu o una conciencia que es pura luz. Sin embargo, de todo esto, ¿qué es lo que nosotros realmente conocemos? Aunque nosotros pasamos más tiempo en nuestro mundo interior que en ese mundo exterior, ese mundo interior a nosotros nos es desconocido. Esta máquina humana, que es nuestro cuerpo físico, y le llamamos máquina humana porque ciertamente es una máquina llena de sistemas, de procesos biológicos con los cuales nuestra esencia se está ahora mismo manifestando en esta tercera dimensión. Pero nosotros también somos un alma, y esa alma ahora mismo se encuentra, o le podemos llamar que está en un estado múltiple, es una psiquis múltiple, porque esa alma, que es el 97% de nuestra esencia o conciencia, se encuentra embutida, se encuentra atrapada dentro de múltiples formas de ser que tenemos en nuestro interior. Nosotros no somos un individuo consciente, no somos uno y una misma persona siempre, sino que hay una multiplicidad de formas de ser en nuestro interior que son los que ahora mismo están manejando 97% de nuestra energía o de nuestra esencia. De ahí que haya que hacer un trabajo para pues liberar y llegar a poseer esa alma. Y también pues esta parte de espíritu conciencia es importante que empecemos a familiarizarnos con ella porque es en nosotros lo real. Eso es lo que es verdadero, eso es lo que es eterno, es esa partícula divina, es ese maestro interior que todos nosotros tenemos. Comprende un 3% de nuestra conciencia y ese es nuestro maestro, es nuestro guía. Con el trabajo interior nosotros vamos a ir despertando a esa realidad, a esa luz que todos llevamos dentro. Recuerden que les comentaba que esto no se trata y el trabajo espiritual nunca se ha tratado de nosotros seguir a nadie. Es muy común que nosotros querramos buscar un maestro a quien seguir. Es muy común que estemos buscando a alguien que parezca sabio, a alguien que parezca muy trascendido, para que nos diga qué tenemos que hacer, para que nos dé las respuestas. Pero realmente eso es un error. El verdadero maestro de cada uno se encuentra en nuestro interior. Es esta parte espiritual que todos tenemos. Y a medida que empecemos a trabajar sobre nosotros mismos, empecemos a despertar a esa realidad, vamos a empezar a recibir esa guía interna que nos va a ir permitiendo comprender este conocimiento, que nos va a permitir ir teniendo experiencias que nos van a hacer como esa corroboración de cada cosa que estamos aquí aprendiendo. Entonces, el punto es que nosotros lleguemos a desarrollar todo ese vasto conocimiento que está en nuestro interior, que lleguemos a acceder a todo ese vasto conocimiento que llevamos dentro. Para eso, nosotros debemos estudiar los 4 pilares de la sabiduría que nos van a permitir ir penetrando lentamente en ese mundo interior llamado uno mismo. En estos 4 pilares de la sabiduría están basadas todas estas conferencias que vamos a estar recibiendo en este curso, ¿sí?
Estos cuatro pilares, pues, se han visto muchas veces hacia afuera, o sea, no es algo nuevo que existen cuatro pilares en los que se basa la sabiduría universal, pero usualmente, pues, solamente se ve cómo el conocimiento está basado pues en esos grandes avances científicos, en esos grandes procesos filosóficos, en esos grandes maestros del arte y todo el legado de conocimiento que nos han dejado en lo que ha sido la historia del arte, incluso en las mismas religiones y las enseñanzas que los grandes maestros han dejado a través de las religiones. Sin embargo, lo importante es que nosotros aprendamos a buscar adentro. Entonces, estos cuatro pilares también cuando se llevan hacia adentro nos permiten profundizar en un conocimiento muchísimo más vasto, realmente, que cualquier conocimiento que podamos encontrar en el mundo exterior, y ese es el conocimiento de nuestro ser. Porque hay digamos que inmortal frase que se encuentra en el templo de Delfos, allá en Grecia, que dice, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Quiere decir esto que ese vasto universo de conocimiento que existe en todas las dimensiones y en el universo, sobre todas las ciencias y sobre todo el arte y sobre todo lo que comprende la divinidad, para nosotros acceder a ese conocimiento necesitamos primero conocernos a nosotros mismos. Si queremos conocer el mundo interior de este planeta, en los mundos internos, por ejemplo, de este sistema solar, los mundos internos de la galaxia y del universo, lo primero que debemos hacer es empezar a conocer nuestros propios mundos internos, porque de ese trabajo de autoconocimiento es de donde va a salir toda la conciencia, incluso toda la capacidad que nos va a permitir adentrarnos y poder, digamos que hasta asimilar todo este vasto conocimiento que existe en el universo. Por lo tanto, estos cuatro pilares de la sabiduría están enfocados hacia lo que es el conocimiento interior. Están enfocados en lo que son los tres factores para la revolución de la conciencia, enfocados a la práctica, no a la teoría. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, el pilar de la ciencia. Pero aquí vamos a estar hablando de una ciencia consciente, de una ciencia que nos va a permitir conocernos a nosotros mismos. Vamos a ver un pilar de la psicología que nos va a permitir conocer toda esa psicología que hay en nuestro interior y aprender a trabajarla nosotros mismos. Vamos a ver lo que es un pilar del arte, donde vamos a aprender a hacer las más maravillosas creaciones del universo en nosotros mismos y vamos a comprender y a conocer lo que es el pilar de la mística, que nos va a permitir pues desarrollar lo que es el amor. Entonces, todas las conferencias, las 75 conferencias, van a estar basadas en estos cuatro pilares. Miremos primero lo que es el pilar de la ciencia. Realmente la experimentación es la base de la ciencia, porque la ciencia a lo que nos va a llevar es a conocer. Y si nosotros queremos conocernos a nosotros mismos, tenemos que hablar de una ciencia consciente, una ciencia que nos va a llevar a salir de la mera creencia para pasar a lo que es la experimentación directa. ¿De qué? De nuestro mundo interior, de las distintas dimensiones de la naturaleza, que así como existen afuera, también existen dentro de nosotros mismos. Fíjense que la palabra conocimiento no viene de creer, sino que viene de conocer. Y cuando se habla de conocer, hablamos de algo que se hace directamente, de algo que se hace personalmente. Cuando yo conozco algo es porque yo lo verifiqué, porque lo vi por mí mismo. Entonces, eso es lo que yo conozco. Nosotros, digamos que como seres humanos, caemos en el error de, digamos que, conformarnos con el mero creer, con el simple creer, porque por ahí dijeron, porque alguien que parece muy sabio digo, porque alguien que parece ser el enviado de Dios o el que no sé, dijo, pues ya yo simplemente asumo y creo. Incluso por ahí nos hemos creído que por la mera creencia ya vamos a salvar nuestra alma, que por la mera creencia. Y realmente es un error, porque nosotros debemos de dar fe de las cosas y solamente uno puede dar fe de aquello que uno experimenta directamente. Es decir, que esta ciencia de la que vamos a estar hablando aquí nos va a enseñar
diferentes procedimientos para que nosotros podamos conocer directamente nuestro mundo interior y experimentarlo de forma directa. Así que en varias conferencias vamos a estar estudiando y aprendiendo distintas prácticas de comprobación, porque la práctica es la que hace al maestro, no la teoría. Realmente uno puede estar lleno de teorías, de conceptos, uno puede por ahí leerse montones de libros, uno puede unirse a muchísimos cursos y aprender de esto y aprender de aquello, aprender de lo otro, pero mientras uno no haya practicado, verificado, comprobado eso simplemente es una teoría, es un concepto, no es una verdad, no es una sabiduría. Entonces, si queremos avanzar hacia la maestría de nosotros mismos, debemos practicar y practicar hasta triunfar en cada una de esas prácticas, porque de allí es donde va a salir el verdadero autoconocimiento. Entonces, vamos a estar aprendiendo distintas prácticas. Por ejemplo, prácticas importantísimas que vamos a estar aprendiendo son prácticas que nos van a permitir desarrollar el poder de la concentración y la capacidad de la relajación. Para uno tener éxito en cualquier otra práctica, e incluso para uno poder asimilar esto que estamos compartiendo aquí, debemos de empezar a desarrollar la capacidad de concentrarnos y la capacidad de relajarnos. Vamos a estar viendo prácticas guiadas y conferencias en torno a estos temas. ¿Okay? Vamos también a estar aprendiendo técnicas de comprobación tan importantes como lo es el desdoblamiento astral. En el temario de conferencia hay varias conferencias que tocan este tema, donde vamos a explicar distintas técnicas para lograr el desdoblamiento astral consciente, que es cuando uno pues logra salir a voluntad a lo que se llama el mundo de los sueños, a ese lugar donde uno va todas las noches a soñar. Uno tiene la posibilidad, la capacidad de ir a esa dimensión, que es la quinta dimensión de la naturaleza, con plena conciencia, hacer las investigaciones que querramos hacer, a conectarnos directamente con las partes de nuestro ser, a también recibir muchísima sabiduría, investigar muchísimas cosas. Entonces vamos a estar viendo también y vamos a estar rompiendo con muchísimos conceptos errados que hay en torno a lo que es el desdoblamiento astral. En la conferencia 3, es decir, el próximo sábado, vamos a estar viendo la primera conferencia de desdoblamiento astral. Asimismo, vamos a tener prácticas guiadas en torno a ese tema. También vamos a estar viendo dentro del pilar de la ciencia conferencias sobre la meditación. Vamos a aprender unos tipos de meditación que, son de tipo trascendental, que nos van a llevar a generar cambios reales en nosotros mismos, a que podamos ver a través de la meditación transformaciones trascendentales en nuestra psicología, pero también que podamos acceder conscientemente a las dimensiones más altas de la naturaleza, como son la sexta y la séptima dimensión, y poder adquirir toda la sabiduría que esas dimensiones traen. Por ejemplo, alcanzar aquel estado que se le conoce como el samadhi o vacío iluminador es posible a través de estas técnicas de meditación trascendental que vamos a estar viendo en distintas conferencias, pero de las cuales también vamos a tener prácticas guiadas. Otras prácticas que vamos a ver también van a estar en relación con lo que es la negociación del karma, porque nosotros sí vamos a estar estudiando las distintas leyes que nos rigen, que nos gobiernan en este mundo físico en el que estamos, y entre ellas está la ley del karma y está la ley del dharma. Debemos aprender a negociar nuestros karmas para dejar de pagar con dolor todas las acciones erróneas que por nuestros defectos psicológicos hemos cometido, para que podamos empezar a saldar esas deudas kármicas que tenemos, pero con obras de amor, aprendiendo a ayudar a los demás hermanos de la humanidad. Y eso entre otras muchas prácticas que vamos a estar conociendo en estas conferencias y que nos van a permitir, como les decía, ir comprobando y corroborando la realidad de nuestro mundo interior. Y eso sería el pilar de la ciencia, pilar bastante importante de lo que es el autoconocimiento. Otro pilar del autoconocimiento es el pilar del arte. Y este pilar es muy importante porque es el que nos enseña a crear, nos enseña cómo crearnos a nosotros mismos.
nosotros vemos que a través del arte externo se han llegado a hacer en este plano físico maravillosas creaciones, sobre todo en los tiempos antiguos cuando los artistas pues tenían algo de conocimiento interior y lograban conectarse con esa fuente de inspiración divinal, pues se hacían cosas majestuosas a nivel artístico. Y les digo algo, cuando hablamos de el arte interno, de las creaciones que nosotros podemos hacer internamente, pues son mucho más majestuosas realmente que cualquier arte que podamos ver en nuestro interior, en nuestro exterior, perdón. Nosotros en nuestro mundo interior podemos llegar a crear esos cuerpos existenciales superiores del ser que nos van a permitir tener una presencia consciente en las diferentes dimensiones de la naturaleza. Sin embargo, debemos comprender que nuestra parte creadora está en nuestro centro sexual. Cuando nosotros queremos crear, dar vida a algo, pues encontramos la materia prima para hacerlo justamente allí, en nuestra parte sexual. Ustedes ven que un hombre y una mujer, por ejemplo, se unen sexualmente y pueden llevar a cabo una creación maravillosa. ¿Cuál? La creación del cuerpo físico de un niño, con toda su complejidad, con toda su compleja biología, con toda su compleja psicología. Esa creación tan majestuosa sale de una unión sexual, pero asimismo las posibilidades, de ser del ser humano, de crearse internamente, de tener presencia en todas las dimensiones, de adquirir el vasto conocimiento que se puede adquirir en las distintas dimensiones, está latente en el centro sexual. Porque nosotros, aparte de este cuerpo físico, también tenemos otros cuerpos y de eso vamos a estar hablando en detalle en conferencias más adelante. Nosotros somos de una constitución séptuple. Nosotros, aparte del cuerpo físico, tenemos un cuerpo vital, un cuerpo astral, un cuerpo mental, un cuerpo causal y un cuerpo búdico y un cuerpo átmico. Fíjense que nosotros hasta ahora lo que conocemos es que tenemos un cuerpo físico, pero qué maravilloso cuando empezamos a descubrir toda esta realidad interior. Pero, ¿qué sucede? Nosotros estamos ahora mismo en un estado caído, nosotros estamos en un estado lunar, degenerado, y estos cuerpos no están completamente desarrollados. Estos cuerpos internos, en su mayoría, están en un estado embrionario, es decir, que tenemos apenas un principio de estos cuerpos. Del cuerpo físico y el vital, sí los tenemos plenamente creados, si estamos adultos, están hasta completamente desarrollados, pero están en un estado caído, están degenerados. Ustedes ven que estamos sujetos a dolores, a enfermedades, bueno, a toda clase de dolencias y debemos hacer un trabajo de regeneración de ese cuerpo físico y de ese cuerpo vital. Pero, por ejemplo, del cuerpo astral, nosotros no lo tenemos plenamente creado. Si tuviéramos nuestro cuerpo astral plenamente creado, nosotros nos podríamos desdoblar a voluntad cada vez que querramos, porque ya tenemos el vehículo creado para movernos en esa quinta dimensión de la naturaleza a voluntad. ¿Qué es lo que tenemos nosotros ahora mismo? Apenas un embrión o un principio de cuerpo astral, que nos permite que, por ejemplo, soñar cada vez que nos echamos a dormir ahí, sale nuestra alma revestida del cuerpo astral y tenemos eso a lo que le llamamos sueños. Pero también con ese principio de cuerpo astral nosotros podemos tener ciertos estadios, ciertos desdoblamientos conscientes a esa quinta dimensión y hacer una que otra investigación. Sin embargo, para que ya nuestra conciencia tenga una presencia, una representación, digamos que correcta, consciente en esa quinta dimensión, hace falta que creemos completamente ese cuerpo. Lo mismo del cuerpo mental, porque así como existe un mundo astral, existe también un mundo mental y existe también un mundo causal. Y también están estos dos cuerpos que ustedes los pueden ver aquí como pura luz, ese cuerpo búdico y ese cuerpo átmico, que no tenemos que crearlos porque son dos cuerpos que se encuentran levantados y en estado solar, pero que como tenemos estos primeros 5 cuerpos en estado caído, pues estamos desconectados de esa parte divinal. Pero cuando empecemos a hacer ese trabajo de regeneración y creación de estos cuerpos, vamos a poder conectarnos nuevamente con esa parte divinal. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a crear esos cuerpos? ¿Cómo vamos a empezar a regenerar el cuerpo físico, a regenerar nuestra parte vital y a crear estos cuerpos astral, mental y causal? Pues como se crean todos los cuerpos, en el sexo.
Es decir, que ustedes van a ver que la parte sexual es muy importante, es realmente crucial para lo que es el desarrollo espiritual, pero no esa sexualidad que nosotros estamos acostumbrados a practicar o a ver que todo el mundo practica, en la cual pues solamente se busca el placer de los sentidos, un placer que le llamamos animalesco, porque ustedes ven que es el mismo placer y la misma práctica sexual que practican los animales, sino, y que bueno, que solamente busca eso, el placer, sino que vamos a empezar a practicar un sexo superior. Vamos a dejar este sexo, digamos, inferior para dar paso a la práctica de suprasexo o sexo superior, que es la que nos va a permitir que podamos llegar a crear esos cuerpos existenciales superiores del ser, para que nuestra conciencia pueda despertar y tener, pues digamos que libertad de movimiento en todas las dimensiones. Entonces, ¿cómo vamos a crear estos cuerpos? Para ello necesitamos aprender, como les decía, a practicar una sexualidad superior para lograr eso que se le conoce como el nacimiento espiritual. Pero hay ciertos requisitos para hacer este proceso de creación superior o de nacimiento espiritual. Primer requisito, para hacerlo necesitamos tener una pareja estable del sexo opuesto. ¿Por qué necesitamos una pareja? Es una pregunta muy común. Muchas personas llegan al conocimiento, no tienen pareja y muchas personas dicen, es que ya no me interesa siquiera tener pareja, es que ya por X o por Y yo de ahí pasé, ya no quiero pareja. Pues realmente lo que necesitamos es pues, simplemente reflexionar. Como les decía, todos tenemos un ser interno, todos tenemos esa parte de espíritu, esa parte divinal en nuestro interior, la cual vamos a empezar a conocer, a contactar, a pedir internamente que nos dé la guía, que nos dé claridad, que nos dé ayuda. Y también vamos a empezar a conocer cuáles son todos esos aspectos de nuestra psicología que no quieren, que quieren alejarse del sexo, siendo que nuestra parte creadora, nuestro mayor potencial divinal está en el sexo. Si queremos hacer un trabajo espiritual, debemos de empezar a, digamos que a mirar el sexo de otra manera, comprendiendo que hay un sexo superior, que hay una unión de pareja y una unión sexual de tipo superior, que hay un amor que todavía no lo hemos conocido, pero que a medida que vayamos trabajando sobre nosotros mismos y que le pidamos a nuestro ser que sea quien nos indique, quien nos dé esa pareja que pueda trabajar con nosotros en un nacimiento espiritual, entonces vamos a poder llegar a conocer una relación de pareja ya de forma consciente y también una sexualidad también consciente de tipo superior. Las personas que llegan al conocimiento con pareja, pues con esa pareja que van a hacer el trabajo de creación espiritual, pero igual hay que hacer todo un trabajo interior para que esa pareja, en esa pareja empiece a surgir verdaderamente lo que es el amor y para que pues se tornen las prácticas sexuales en algo pues también superior. Esa pareja con la que vamos a practicar debe ser pues también del sexo opuesto. ¿Y esto por qué? Porque solamente las polaridades contrarias cuando se unen pueden dar una creación. Ustedes ven que vamos a crear unos cuerpos y si ustedes quisieran crear el cuerpo físico de una persona, pues obligatoriamente necesitarían de la unión de la fuerza masculina con la fuerza femenina. Entonces, de esa unión, cuando se unen esas dos, esos gametos, ¿verdad? Femenino y masculino, es que se pueda dar la gestación de un cuerpo físico. Así, si queremos crearnos internamente, necesitamos la unión sexual entre un hombre y una mujer. Esa pareja va a trabajar en fidelidad. Es decir, que este trabajo se va a hacer con una sola pareja. No se puede estar cambiando de pareja, que ahora voy a practicar con esta, que voy a practicar con la otra, porque esas dos personas realmente necesitan un proceso de magnetización para que se pueda dar esta creación. Y si uno está ahora con una y otra después con la otra y después con la otra, no va a funcionar. No se van a poder hacer estas creaciones superiores. En caso de que se necesite cambiar de pareja, pues las razones, digamos que válidas internamente para un cambio de pareja, serían que esa persona adultere, o sea, que esa persona se vaya, tenga sexo con otra persona,
que esa persona no quiera dejar de perder la energía creadora sexual o de fornicar, que lo vamos a explicar ahora qué es, o que la pareja muera. Pues así, entonces, dado cualquiera de esos casos, se tendría que esperar un año para poder empezar a trabajar con otra pareja. Pero tenemos que tener claro que ese trabajo se hace en fidelidad. También este trabajo se hace en castidad. ¿Qué es castidad? Ustedes ven aquí, no fornicar. ¿Qué cosa es fornicar? Aunque esa palabra se ha tergiversado a lo largo de la historia, obviamente con intereses particulares, y se ha confundido incluso con lo que es el adulterio, la verdadera fornicación es no valorar la energía creadora sexual. Todos nosotros tenemos una energía sexual que es creadora. La conocemos como el semen, por ejemplo, en el hombre. Las personas desconocen que la mujer también tiene su propio semen, pero que como es más etéreo, no suele percibirse cuando la mujer, por ejemplo, llega al orgasmo y bota esa energía, no suele verse físicamente, pero sí, la mujer también tiene su energía creadora sexual. Esa energía es sumamente poderosa. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en el caso del hombre, con un solo espermatozoide puede llegar a crear un cuerpo físico. Sin embargo, los seres humanos, por placer, vivimos malgastando esa energía sexual, vivimos sacando ese poder tan grandioso de nuestro cuerpo, llegando siempre, buscando llegar siempre a ese proceso del orgasmo y de la eyaculación. Entonces, si nosotros queremos empezar a hacer creaciones superiores en nuestro interior, si queremos hacernos seres poderosos, regenerarnos, tenemos que empezar a valorar, aprender a ahorrar y aprender a transmutar esa energía sexual. Entonces, no fornicar, ¿qué es? No llegar nunca al orgasmo ni a la eyaculación. Aprender a transmutar esa energía, hacerla ascender por la columna vertebral hasta los centros superiores, hasta la glándula pituitaria y la glándula pineal. Esa energía que va a hacer va a despertar esos centros superiores espirituales que tenemos. Va a empezar esa energía a condensarse en nuestra médula espinal y va a empezar a regenerar nuestro cuerpo físico, va a empezar a regenerar nuestra parte vital y ya posteriormente, después que regeneremos el cuerpo físico y el vital, empezará a ser la creación o la formación de esos cuerpos internos de los que estuvimos hablando, cuerpo astral, cuerpo mental, cuerpo causal. Entonces, esa es la castidad, aprender a no perder esa energía, aprender a ir al sexo, porque debemos ir al sexo, pero a practicar un sexo superior, un sexo en el cual no se busca la pérdida de energía, sino la transmutación de la misma. Y otro requisito que hay, pues para este proceso del nacimiento espiritual, para toda esa obra artística que vamos a hacer en nosotros mismos, es el amor entre esa pareja que está practicando esta sexualidad superior. Debe estar constantemente naciendo y nutriéndose lo que es un verdadero amor, que es un anhelo espiritual, que es un anhelo de ser, que nos lleva realmente a respetar a esa persona tan importante que nos está permitiendo, nos está colaborando para hacer esas creaciones tan importantes. Solamente cuando nosotros empecemos a trabajar en nuestra psicología, que lo vamos a ver ahora en el pilar de la psicología, vamos a poder ir desarrollando ese verdadero amor. Entonces, bueno, teniendo en cuenta estos requisitos, vamos a ver cómo se hace la práctica de transmutación sexual o suprasexo. Van a haber otras conferencias en las cuales vamos a estar explicando todavía más profundidad este punto de la sexualidad superior, pero siendo que esto es un pilar y siendo que es esencial para nosotros empezar a desarrollarnos internamente, vamos desde hoy mismo a explicar cómo se hace, cómo se practica un sexo superior, para que ya vayamos abandonando, ¿verdad? Dejemos, hagamos un corte y final con esa sexualidad inferior que hasta ahora conocemos y nos animemos a practicar un sexo superior. Para nosotros practicar el sexo es importante aprender a protegernos. Esa energía sexual, todavía tal vez muchos no lo saben, lo van a ir descubriendo, es sumamente poderosa, es la energía más poderosa del universo. Por lo tanto, cuando nosotros vamos al sexo debemos aprender a proteger esa energía. Para eso nosotros vamos a entregarles aquí unas conjuraciones de protección. Las vamos a ver específicamente en la conferencia número 7. Vamos a ver, por ejemplo, lo que es el canto del belilín,
que se debe hacer antes de la práctica sexual para limpiar la energía de ese ambiente en el cual vamos a practicar el sexo. Y luego ese lugar lo vamos a aprender a cerrar con un círculo mágico de protección para que ninguna energía negativa, ninguna entidad pueda ingresar para hacernos perder esa energía, para alimentarse de esa energía. Ustedes van a ver, o sea, van a comprender que lo que a las entidades oscuras que definitivamente existen en este mundo le interesa de una persona no es otra cosa que su energía. Y no hay energía más valiosa entre nosotros que esa energía sexual. Entonces, luego de que nosotros ya hayamos limpiado ese ambiente y lo hayamos cerrado energéticamente, vamos a hacerle una súplica de asistencia a esa parte de espíritu que nosotros tenemos, que en una parte tiene lo que es nuestro Padre interior, que es la sabiduría de nuestra conciencia, y en otro aspecto tiene a lo que es nuestra Madre Divina, que es la parte del amor de nuestra conciencia. Eso es Dios en nosotros, Dios Padre, Dios Madre. Le pedimos cada uno, ¿verdad? De forma personal, le pide asistencia para tener éxito en esa práctica de suprasexo. Y luego, ¿qué se hace? Pues ya se va a aprender ese fuego sexual con caricias y besos. Estas caricias y estos besos van a ser conscientes, es decir, enfocados en lograr la perfecta potencia sexual para la práctica, no enfocados pues en alimentar ese placer animal, buscando pues la distracción, la fantasía, sino estar presentes, viviendo el instante, viviendo la práctica, que cada caricia, que cada beso sea realmente consciente. Una vez que ya se obtenga una buena lubricación del aparato sexual femenino o el yoni, como se le llama esotéricamente, y una buena erección del falo masculino o lo que es el pene, entonces se da la penetración. Se necesita que se llegue a ese proceso. Este proceso se le llama carexa y ese proceso de carexa es importantísimo porque esos órganos deben estar ya óptimos para que se dé la penetración. De otro modo se estaría forzando. Y un trabajo de amor obviamente no funciona haciéndolo forzado. Entonces, cuando ya se tiene esa correcta potencia sexual, ya se da la conexión o la penetración del lingam o el falo en el yoni o de lo que es el pene en la vagina. Ahora, ¿qué es lo que comúnmente se hace en las prácticas sexuales? Que cuando se da la penetración, las personas buscan sobreestimular los aparatos sexuales hasta que se pierde esa energía en lo que es el orgasmo y la eyaculación. Eso es lo que se le conoce como sexo. Sin embargo, esa parte es la que vamos a cortar. Vamos a buscar que de esa conexión se dé algo superior. Vamos a aprender a transmutar esa potente y valiosa energía sexual por nuestra columna vertebral. Es importantísimo que durante todo lo que es esta práctica tengamos mucha concentración, que mantengamos pues digamos que todos nuestros centros ahí enfocados en lo que estamos haciendo, que no dejemos la mente vagar, sino que estemos concentrados en el aquí y el ahora. También es importante durante la práctica la imaginación, porque ustedes van a ver que vamos a hacer un proceso de imaginación consciente para a través de la respiración y ese proceso imaginatorio hacer que la energía ascienda hacia los centros superiores. Y también es muy importante durante un sexo superior lo que es la voluntad, tener el temple para vencer a ese deseo animalesco que está dado por nuestra propia degeneración de siempre perder la energía sexual, de siempre llegar a ese punto de botar la energía en el orgasmo y la eyaculación. Entonces debemos tener voluntad para nunca derramar ni una gota de la energía. Entonces, bueno, una vez que la pareja ya esté conectada sexualmente, ¿cómo va a ser para transmutar o transformar esa energía y hacerla ascender hacia los centros superiores? Pues van a hacer un proceso respiratorio muy sencillo. Van a empezar a inhalar, inhalan lenta y alargadamente, imaginan cómo el aire entra a sus pulmones, llevan ese aire hacia las glándulas sexuales. Ese proceso de inhalación hay que hacerlo lento. Ojalá podamos lograr unos 20 segundos solamente en el proceso de inhalación. Claro, al principio no es sencillo para los que están iniciando durar esos 20 segundos, sino que pues van a hacer el esfuerzo de hacerlo lentamente y según su capacidad pulmonar, ¿verdad? Van llevándolo ahí lo más lentamente posible. A medida que se va practicando, ustedes van a ver que incluso la capacidad pulmonar va creciendo
y ya se va logrando llegar a esos 20 segundos. Pero entonces el punto es que se inhalan lenta y alargadamente, imaginan que el aire entra a los pulmones y que va hacia las glándulas sexuales y entonces en ese momento retienen la respiración. Mientras retienen el aire, van a imaginar que esa energía sexual se dirige como si fuera un hilo de oro hacia la base de la columna, que es el coxis, y de ahí empieza a ascender vértebra por toda la columna vertebral hasta que llega aquí al entrecejo. Cuando la energía llega aquí, entonces el aire se exhala y se exhala por la boca a la vez que vamos haciendo una mantralización. O sea que vamos emitiendo unos sonidos que van a activar, digamos que el proceso vibratorio de esa energía para que pues se den esos procesos de creación. Entonces la primera vez que exhalamos lo vamos a hacer con el sonido de la vocal I, alargadamente, como I, alargadamente. Ojalá podamos durar 20 segundos en esa exhalación. Luego, ¿qué hacemos? Inhalamos nuevamente. Imaginamos el aire a los pulmones, lo llevamos a las gónadas sexuales, retenemos el aire y ahí imaginamos cómo ese hilo de oro, que incluso lo empezamos a sentir, va hacia el coxis y asciende por toda la columna vertebral, vértebra por vértebra, hasta que llega aquí al entrecejo. Y entonces ahí exhalamos, ahora con la vocal A, alargada. A, alargadamente. Y repetimos el mismo procedimiento, subimos la energía y una vez aquí, por la tercera vez, vamos a exhalar, pero ahora con el mantra O, como O, alargado. ¿Qué vamos a hacer? Volvemos a repetir. Ese proceso que vemos ahí con los 3 mantras es una, digamos, transmutación, pero vamos a seguir repitiendo ese proceso. Entonces empezamos nuevamente con la I, luego seguimos con la A, luego seguimos con la O, porque el punto es transmutar toda esa energía sexual que llevamos, que tenemos ahí en las gónadas sexuales. ¿Qué pasa? Que nunca debemos dejar que la potencia sexual se caiga. Cuando el hombre o la mujer siente que está perdiendo algo de la potencia sexual, el hombre siente que está perdiendo algo de la erección, la mujer siente que está perdiendo, por ejemplo, algo de la lubricación, se hacen movimientos suaves para recuperar esa potencia, besos, caricias de ser necesario para recuperar esa potencia. Pero inmediatamente ya se tiene otra vez el estado óptimo de potencia, nuevamente a cargarse de energía, nuevamente a transmutar esa energía por la columna vertebral. Lo mismo, si sienten que la potencia baja, movimientos suaves, otra vez, y entonces cuando tengan nuevamente la potencia, siguen transmutando la energía. ¿Y qué va a pasar? Que va a llegar un momento en el que ya se ha transmutado toda la energía. Ya no hay más energía sexual ahí en las gónadas. Los testículos en el hombre ya no están cargados de energía. Los ovarios en la mujer igual. ¿Por qué? Porque se ha hecho el proceso de transmutación. Ustedes van a ver que es real. No se queda como la persona así como con esa carga de energía y no se perdió nunca durante la práctica la energía. Nunca se llegó al orgasmo ni a la eyaculación, porque eso sería pues fallar en la práctica, sino que esa energía se transmutó todo el tiempo y entonces la persona se siente llena, se siente revitalizada, pero asimismo las glándulas sexuales se sienten relajadas. No hay ninguna tensión allí porque toda la energía se transmutó. Entonces ya, aunque hayan movimientos suaves, aunque hayan besos y caricias, ya no se recupera, pues obviamente potencia sexual porque ya todo se transmutó. En ese momento ya la práctica termina. Cuando ya, aunque haya movimientos suaves, besos, caricias, no hay potencia, ya no se recupera la potencia como antes, ya ahí mismo el cuerpo está dando indicios, la misma energía está dando indicios de que la práctica terminó. Y el éxito en la práctica, ¿cuál es? Retirarse de la práctica sin llegar jamás a expulsar ni una sola gota de la energía sexual, sin jamás llegar a ese punto del orgasmo y de la eyaculación. Esas vocales, por ejemplo, que ustedes ven aquí, estos mantras, I, A, O, a muchas personas les surge la curiosidad de dónde vienen o qué significan. Pues esta I, por ejemplo, viene del latín ignis, que significa fuego.
Esta A viene del latín aqua, que significa agua, y la O del latín origon, que significa origen o espíritu. Entonces, estos son unos mantras que nos van a permitir hacer ese nacimiento segundo, ese nacimiento del fuego, del agua y del espíritu. Entonces, de por ahí vienen esos mantras. Bueno, algunas recomendaciones ya para cerrar con esta parte del arte y del suprasexo es que en esta práctica de sexo superior debemos aprender a ser muy pacientes con nosotros mismos y debemos aprender a ser también constantes. No a que hoy yo voy a perder la energía, hoy yo voy a fornicar, hoy yo voy a hacer una práctica de sexo inferior normal y luego quiero hacer una práctica de sexo superior, porque no funciona. Es que empecemos a comprender el valor de la energía y empecemos a anhelar realmente llenarnos de nuestra energía, ya no perderla más. Entonces vamos a ser pacientes, ¿verdad? Y constantes para ir controlando y eliminando ese yo en nosotros que quiere todo el tiempo perder la energía, que se le conoce como el yo de la fornicación. Ahora que hablemos de la psicología, vamos a ir aprendiendo cómo uno puede eliminar de sí toda esa parte mecánica, todas esas reacciones animalescas, todo eso que es, digamos que parte de nuestro ego y que nos impide alcanzar pues todo nuestro potencial espiritual, vamos a aprender cómo lo podemos ir eliminando. También importantísimo siempre tener en cuenta durante la práctica hacer movimientos suaves, siempre movimientos suaves, porque si en la práctica llevamos movimientos bruscos, vamos a terminar perdiendo la energía, no vamos a tener éxito en la práctica. También importantísimo que cada uno durante esta práctica sexual se concentre en su propio proceso de transmutación. Si cometemos el error de enfocarnos en el proceso de la pareja o en el cuerpo de la pareja o en la energía de la pareja, al desconcentrarnos también vamos a terminar perdiendo la energía, aparte de que no vamos a avanzar en nuestro propio proceso. Así que cada uno se concentra en su propio proceso de transmutación. Importantísimo también tener en cuenta, no bañarse hasta después de 2 horas de haber hecho esa práctica, porque ahí en la práctica pues realmente esa energía se activa, esa energía se calienta, es una energía caliente la que está subiendo por la médula espinal. Y si uno comete el error de bañarse, incluso aunque sea con agua, que con agüita tibia, no importa, si uno se moja los gónadas sexuales o uno se baña directamente, eso le causa un choque térmico que genera distintos problemas, por ejemplo, problemas de impotencia, problemas de cólicos menstruales, de temas de dolores de cabeza. Entonces debemos saber que después del sexo uno no debe de irse a bañar por lo menos hasta que hayan pasado 2 horas. Ya si después de 2 horas se quiere bañar bien, si no, si quieren esperar hasta el otro día, pues también. Como en esta práctica no se pierde la energía, entonces tampoco es que es necesario no tener que estar aseándose, porque en la práctica, pues digamos que es una práctica bastante pulcra. Y bueno, también importante no realizar la práctica ni en el periodo menstrual de la mujer. Se deben esperar 7 días desde el día que le llega la regla a la mujer para volver a empezar a practicar el sexo, ni durante procesos de embarazo, ni durante el periodo de la lactancia. También importante no usar anticonceptivos, ya que los anticonceptivos aíslan la capacidad creadora de la energía y obviamente no se pueden hacer procesos de creación. Y esta práctica en sí es un control natural de la fecundidad, pues el punto es jamás llegar a expulsar la energía creadora sexual. Entonces, bueno, señores, esta es la práctica del suprasexo y este es el pilar del arte que nos va a permitir hacer un nacimiento espiritual, hacer creaciones maravillosas dentro de nosotros mismos, llegar a tener presencia consciente en todas las dimensiones. Ahora pasemos a mirar lo que es el pilar de la psicología, un pilar bastante importante para lo que es el autoconocimiento. Nosotros lo desconocemos, pero la realidad es que dentro de nosotros viven muchas personas. Nosotros nunca somos idénticos, nunca somos la misma persona hoy, ahorita, mañana y para siempre, sino que ahora mismo se puede estar manifestando en mi interior un yo bastante amable, pero dentro de un momento se puede estar manifestando un yo irritable, pero en otro momento se empieza a manifestar un yo perezoso, un yo espléndido, por ahí aparece tal cosa y de repente se empieza a manifestar un yo chismoso, por ahí un envidioso, por ahí un lujurioso. Entonces uno nunca es el mismo. ¿Y eso por qué?
porque nuestra energía, recordemos, 97% de nuestra esencia está embutida en cada una de todas esas múltiples formas de ser que cargamos en nuestro interior, que son nuestros defectos psicológicos o yoes. ¿Por qué le llamamos yoes? Porque cada una de esas formas de ser que cargamos adentro se presenta como una primera persona, como yo. Uno ha asumido que todos esos agregados que uno tiene en su psicología, que no son realmente su conciencia, es lo que yo soy. Aunque sean tan distintos entre ellos, aunque lleven a, digamos que o halen para direcciones diferentes, porque una cosa es el yo enamorado y otro es el yo que odia. Esos son totalmente opuestos. Uno es el yo, qué sé yo, el yo perezoso que no quiere hacer nada y otro es el yo que quiere hacer de todo. Van por rumbos diferentes. Y nuestra energía está ahí, atrapada por cada una de esas formas negativas de ser. Nosotros ahora mismo somos como hombres máquinas, somos como simples marionetas que van manejadas por muchísimos hilos invisibles que cargamos adentro. Si hay algo en nuestro interior que se quiere empezar a sentir triste, entonces ¿qué nosotros hacemos? Ay, yo estoy triste. Pero ¿yo quién? Yo, el yo triste, el yo que se está manifestando en este momento. Ay, que me siento deprimido. Ah, ese es el yo de la depresión que está ahí y se está manifestando ahora, en ese momento. Y está que agotando mi energía. Ah, pero ahora mismo yo me siento enojado. Me dijeron tal o cual cosa y ahora estoy irritado. Ahora estoy... ¿Quién es ese? Ese no es el de la tristeza, ese no es el de la depresión. El de ese momento es un yo irritado, es un yo iracundo, es un yo que se siente molesto. Y ese viene a que agotar torpemente nuestra energía, a llevarnos a cometer errores. Entonces nosotros no somos individuos conscientes, todos queremos despertar la conciencia, pero resulta que no podemos despertar la conciencia mientras ésta esté en su 97% embutida dentro de todos estos defectos psicológicos. Nuestra conciencia está allí atrapada. De nosotros, ustedes pueden ver esta imagen aquí donde vemos esta multiplicidad y así somos nosotros en nuestro interior. Tenemos muchísimas formas negativas de ser o defectos psicológicos. Ustedes, digamos que lo podemos ver como 7 principales, le llaman las 7 cabezas de legión, o también se le conocen por ahí como los 7 pecados capitales, que son la pereza, el orgullo, la lujuria, la ira, la gula, la codicia, la envidia. Esos son como los 7 capitales. Pero de esos 7 capitales hay una legión en nuestro interior. El orgullo en nuestro interior tiene muchos detalles en su aspecto de la superioridad y en su aspecto de la inferioridad. En ese tema del que dirán, hay muchos detalles de orgullo. Nuestra pereza tiene muchísimos detalles. A nosotros nos manifiesta pereza a cada rato y de muchas maneras. Incluso hay una pereza activa de que uno no quiere hacer nada, de que se la quiere pasar ahí tirado, solamente mirando redes sociales y deja por ahí tiradas cosas que tiene que hacer. Y hay otra pereza que es una pereza pasiva, en la cual uno tiene ánimo para hacer muchísimas cosas, menos para lo que es importante, para lo que es crucial. Por ejemplo, para el trabajo interior. Y ustedes van a estar dándose cuenta de esa pereza que tenemos cuando empiecen a trabajar en sí mismos, cuando empiecen a sacar, por ejemplo, horarios de meditación, horarios de reflexión. Entonces, ahí, ay, qué mala voluntad le da para hacer esas meditaciones. Sin embargo, para irse por ahí a parrandear o para irse de compras o para irse incluso a trabajar, ahí no sienten tanta pesadez. Bueno, es que es una pereza particular, digámosle así, que gasta toda la energía en muchas cosas, menos en la que son necesarias. Y asimismo, detalles de gula, tenemos muchísimos detalles de codicia, tenemos muchísimos detalles de ira, desde la irritabilidad, desde la impaciencia, desde el sarcasmo. Hay muchísimos detalles de la ira y todas esas formas de ser que cargamos en nuestro interior tienen atrapada un porcentaje de nuestra conciencia. Y resulta que cuando nosotros aprendemos a eliminar estas formas negativas de ser, vamos entonces liberando la conciencia que ese defecto tenía atrapada. En cada uno de esos defectos hay un porcentaje de sabiduría y hay un porcentaje de amor. Entonces, cuando uno los va eliminando, uno va recuperando para sí, para la conciencia, esa sabiduría y ese amor. Uno empieza realmente a comprender muchísimas cosas, uno empieza a acceder a un conocimiento interior porque eso que se libera es luz, eso que se libera es conciencia.
Y si decimos que todos partimos desde un 3% de conciencia, a medida que nosotros vamos eliminando cada uno de estos yoes, ese 3% va creciendo. Y entonces vamos pasando de tener simplemente un 3% de conciencia a llegar a tener un 4%, a llegar a tener un 5% de conciencia, a llegar a tener un 10, un 15, un 20, un 50, hasta que logremos liberar toda nuestra conciencia que está atrapada dentro del ego o todas esas formas negativas de ser, y entonces llegaremos a ser individuos 100% conscientes. Ahí habremos recuperado una individualidad consciente. Ahí sí vamos a ser el mismo hoy, mañana, pasado y para siempre, porque vamos a haber recuperado toda la sabiduría, todo el amor y todas las chispas que estaban atrapadas, chispas de conciencias que estaban atrapadas dentro de estos defectos, y vamos a alcanzar una conciencia completamente liberada y completamente integrada. Pero, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cómo nosotros liberamos toda esa conciencia, ese 97% de conciencia que tenemos ahí atrapado? Pues a través de una práctica que se le conoce como la muerte psicológica. De este aspecto de la psicología y este trabajo de la muerte psicológica también vamos a estar teniendo distintas conferencias en las cuales vamos a profundizar muchísimo en lo que es este tema de la psicología. Nosotros vamos a convertirnos en nuestros propios psicólogos. Ustedes van a ver que no puede haber mejor psicólogo para una persona que ella misma, cuando aprende a autoobservarse, cuando aprende a reflexionar, cuando aprende a enjuiciar esas formas de ser que carga en su interior y aprende a eliminarlas, porque nadie puede conocer a uno mismo como uno mismo, solo nos están faltando, digamos que las herramientas. Entonces, ¿cómo se hace la muerte psicológica? Lo primero es aprender a autoobservarse. Esa es la primera herramienta y tal vez la más valiosa que ustedes van a recibir. Comprender que todos tenemos un sentido de la autoobservación que se encuentra aquí, pero que está atrofiado. ¿Atrofiado por qué? Por falta de uso. Porque nosotros nunca nos miramos a nosotros mismos, sino que todo el tiempo estamos usando estos dos ojitos para ver afuera. Pero ese famoso tercer ojo que todo el mundo quiere despertar, nunca lo abrimos. ¿Por qué? Porque nadie quiere verse a sí mismo tal cual es. Todo el mundo le anda huyendo a su realidad interior. Y si queremos transformarnos, si queremos cambiar, pues hay que abrir ese tercer ojo. ¿Pero qué es eso? Ese sentido de la autoobservación. Mirar hacia adentro. Aprender a observar lo que se mueve en nuestro interior. Aprender a observar qué se está moviendo ahora mismo en mi mente. Uno cree que uno está pensando, pero realmente son sus defectos psicológicos lo que piensan. Pueden estar ahora mismo expresándose un yo de impaciencia. Puede estar ahora mismo expresándose en mi mente, hablando un yo aburrido. Puede estar expresándose en mi mente un yo preocupado. Puede estar expresándose en mi mente un yo lujurioso, poniéndome escenas lujuriosas o haciéndome recordar cosas lujuriosas. Puede estar en mi mente un yo iracundo. En mi mente puede estar ahora mismo manifestándose cualquier defecto, pero solamente si yo aprendo a dirigir esa mirada adentro, yo puedo empezar a identificar quién está hablando ahí, quién está proyectando cosas en mi mente. En nuestra emoción, de instante en instante hay una emoción de agrado, de desagrado, de angustia, de miedo, de ansiedad, de ira, de tristeza. Hay muchísimas emociones, pero lo importante es que aprender a observarlas. Si uno quiere conocerse a sí mismo, tiene que observarse a sí mismo. ¿Quién está ahí? Dejar de asumir todo como normal, comprender que 97% de nuestra conciencia está ahí atrapada dentro de esas formas de ser que constantemente se están manifestando. Entonces uno aprende a observar su emoción y uno descubre que hay movimientos emocionales. Uno aprende a a observar su parte sexual y descubre cómo durante el día, ante distintas cosas, la parte sexual se le activa a uno. Pero ¿y por qué? ¿Qué está pasando ahí? Porque cuando veo a tal persona ya hay una sensación ahí en mi parte sexual, porque ya hay una sensación a nivel instintivo, porque ya siento algo en mi parte emocional, porque mi mente ya empieza a proyectar cosas, porque ya quiero ir a hablarle, a decirle tal cosa. Ahí uno está observando, en ese caso, por ejemplo, un yo lujurioso que está manifestándose. Entonces, uno empieza a agudizar ese sentido de la autoobservación cuando de instante en instante uno está mirando hacia adentro, siendo consciente de sí mismo, de qué siento, de qué pienso, de qué sensaciones están manifestando en mí, de qué yo estoy diciendo, qué es lo que quiero decir, de qué estoy haciendo y quién es que lo está haciendo.
Entonces uno empieza a enjuiciarse a sí mismo para comprender si eso que se está manifestando allí es de la conciencia o si es un defecto psicológico. Cuando uno pone en actividad ese sentido de la autoobservación, algo maravilloso pasa. Y es que la luz que está aquí en la glándula pineal baja. Cuando uno se autoobserva y uno se enjuicia, uno quiere comprender, la comprensión llega. Y uno comprende que eso es un defecto psicológico. Y cuando uno sabe que es un defecto psicológico, pues ya sabe que eso debe morir. Eso debe ser eliminado. Ah, estoy sintiendo una tristeza ahora mismo. Bueno, me autoobservo y veo y comprendo y enjuicio esa emoción que estoy sintiendo y enjuicio esos pensamientos negativos que ahora me están llegando a la mente y enjuicio esas tensiones que se me están manifestando, que inmediatamente comprendo que eso es un defecto psicológico que me está robando la energía y que debe morir para yo poder liberar mi conciencia, para no seguir cayendo en esos patrones repetitivos en los cuales siempre voy y cometo los mismos errores. O por ejemplo, de repente me siento tenso, de repente me siento como airada. Bueno, ¿qué voy a hacer? Me estoy autoobservando, ya me di cuenta que hay un movimiento en mi emoción, que ya hay unos pensamientos que están ahí presionando en mi mente, que hay unas ciertas tensiones en mi cuerpo y enjuicio todo eso. Y ahí llega la comprensión de que definitivamente eso que se está manifestando en mis centros son parte de un defecto psicológico, por ejemplo, un defecto de la ira. Entonces, cuando ya uno comprende, uno puede eliminar. Y hay una parte de nuestra conciencia que tiene la capacidad de limpiarnos, tiene la capacidad de eliminar cualquier defecto psicológico que nosotros hayamos comprendido. Y es la parte del amor de nuestra conciencia o lo que le podemos llamar nuestra madre divina particular. Recordemos que tenemos a nuestro Padre interior, que es la sabiduría, y a nuestra madre interior, que es el amor. Y ese amor es fuego, fuego consumidor, que tiene el poder de limpiar, de reducir a cenizas cósmicas cualquiera de esos agregados psicológicos que logramos observar en acción y que logramos comprender. Entonces, simplemente observo que hay un defecto manifestándose en mi emoción y le suplico mentalmente, Madre mía, elimíname ese defecto. Ah, que está ahí en mi mente hablando, proyectando pensamientos, ideas, llevándome a recordar, llevándome a elucubrar cualquier imagen en mi mente. Madre mía, elimíname ese defecto. Ah, que siento una tensión en mi cuerpo, donde sea que yo siento la tensión, eso yo lo quemo. Madre mía, elimíname ese defecto. Ay, que está activa mi parte sexual, que ahora me entra un morbo, que no sé qué, unas ganas de ir a perder la energía, por ejemplo, de ir a masturbarme. Madre mía, elimíname ese defecto. Y el deseo que siento en la emoción, madre mía, elimíname ese defecto. Y esa ansiedad que siento a nivel instintivo, madre mía, elimíname ese defecto. Cuando ustedes están ahí autoobservándose y pidiendo muerte a todo eso, ustedes van sintiendo el proceso de liberación. Nosotros debemos vivir en un estado constante de relajación y de concentración. Nosotros debemos vivir en paz, en felicidad, en armonía. Esa es la conciencia. Pero ustedes se van a ir dando cuenta que son toda esta multiplicidad egoica que cargamos adentro, los que constantemente nos llevan a perder el estado de concentración, lo que nos tensan, lo que nos estresan, lo que nos sacan del estado de relajación y son los que nos roban la alegría, los que nos roban la paz, la armonía. Entonces, cuando estemos ahí pidiendo muerte, vamos a poder mantenernos en ese estado de presencia, en ese estado de recuerdo de sí, y vamos a estar a la vez liberando todas esas chispas de conciencia que están ahí atrapadas. A ese proceso de estar ahí, digamos que constantemente pidiendo muerte a todos esos defectos psicológicos que se manifiestan, es lo que se le conoce como la muerte en marcha. Pero también nosotros vamos a estar aprendiendo técnicas de muerte psicológica, por ejemplo, en la meditación. Vamos a estar aprendiendo la meditación reflexiva y vamos a estar aprendiendo otras técnicas como el velar y orar, como la retrospección. Bueno, vamos a estar aprendiendo distintas técnicas de muerte psicológica para que empecemos a hacer una reparación de nuestra psicología, porque tenemos muchos daños a nivel psicológico y realmente la forma de alcanzar el equilibrio psicológico es a través de la práctica, es a través de la autoobservación, la comprensión de nuestras formas erradas de ser y su eliminación. Ustedes van a ver que sí es completamente posible. Y bueno, miremos ya lo que es este último pilar de la sabiduría, que es la mística. ¿Qué es la mística? Muchas personas tienen esa curiosidad, nos han preguntado, pero ¿de qué va eso de la mística? Pues la mística no es otra cosa que aprender a desarrollar el amor.
Nosotros para hacer este es un trabajo de amor. Y nosotros debemos de aprender a desarrollar el amor consciente. La mística nos va a enseñar a amar el trabajo interior, así como el trabajo que vamos a hacer externamente en favor de la humanidad. Solamente cuando una persona empieza a trabajar sobre sí mismo y empieza a conocerse a sí mismo, entonces empieza a verificar la realidad de su real ser interior. Empieza a verificar que están esas partes autoconscientes de su ser, que hay, que existe dentro de sí una fuerza increíble de amor y entonces todo ese amor se empieza a desarrollar. Y ese amor, ¿cómo se desarrolla? Ayudando a las demás personas. Cuando uno da sin esperar nada a cambio, cuando uno esto que está recibiendo lo comparte con los demás hermanos de la humanidad, entonces uno empieza a experimentar el amor por la humanidad. Y uno entonces empieza a vibrar con esa fuerza maravillosa del amor. Y un cambio importante se empieza a dar en nuestro interior para que nosotros avancemos en lo que es el trabajo de la creación de nuestros cuerpos internos, para que nosotros avancemos en lo que es el trabajo de la eliminación de nuestros defectos psicológicos e incluso para que nosotros tengamos éxito en nuestras prácticas de comprobación, nosotros vamos a tener un requisito y ese requisito es que estemos desarrollando el amor. Solamente cuando uno se aboca a ayudar a otros, entonces uno recibe el mérito para que a uno lo ayuden. Ustedes ven, por ejemplo, estas conferencias, ustedes las van a estar recibiendo de forma completamente gratuita, sin esperar nada a cambio, ¿verdad que sí? Pero resulta que internamente, para ustedes recibir esta sabiduría, ustedes también van a estar, les van a estar requiriendo que ustedes tengan unos méritos. Y esos méritos ustedes los van a hacer a medida que empiezan a compartir este conocimiento con otros. Entonces, cuando ustedes le entregan a otras personas también este conocimiento, hacen los méritos para que ustedes puedan recibir conocimiento, para que ustedes les ayuden internamente, para que ustedes avancen más rápido en su trabajo interior. El amor está en las obras. El amor no está en lo que uno pueda decir. Yo puedo decir que yo amo al mundo, yo puedo decir que no, que yo quiero que todo el mundo sea feliz, yo puedo decir que yo siento amor por, qué sé yo, todo el mundo, pero si yo no hago nada para ayudar al mundo, si yo teniendo herramientas tan valiosas como las que aquí estamos recibiendo, me quedo en un estado de inactividad pasivo, bueno, otro que ayude, entonces yo no amo realmente. El amor está ahí, en las obras, en cuando nosotros llevamos a cabo acciones para compartir estas herramientas con todos los hermanos de la humanidad. La idea es que ojalá todas las personas del mundo puedan llegar a comprender que su existencia tiene un propósito y puedan recibir las herramientas para lograr ese propósito. Hay unos requisitos, claro, para enseñar este conocimiento. Requisitos muy importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, este conocimiento debe ser siempre enseñado de forma gratuita. Nunca se debe cobrar por la sabiduría. Realmente nadie tendría para pagar este conocimiento porque el conocimiento que lleva a una persona a la liberación, a la autorrealización de su ser, no tiene precio. Realmente cuando, y es un error que ha cometido a muchas por ahí corrientes, religiones y demás, que en algún momento tuvieron el conocimiento y fue hacer del conocimiento un negocio. Entonces, si vamos a entregar este conocimiento, tengamos en cuenta que sea siempre gratuito. Así ustedes lo van a recibir. Nunca aquí se les va a estar pidiendo ni un centavo, ni una colaboración, ni un aporte, ni nada, porque el conocimiento se debe entregar completamente gratis. Otro requisito, este conocimiento debe entregarse sin distinción de personas, es decir, a todo el mundo. No importa de qué país sea, no importa de qué condición social sea, no importa de qué edad tenga, a todo el mundo se le va a entregar este conocimiento. Importante también respetar siempre el libre albedrío, porque esto es una obra de amor y en el amor está implícito el respeto. Nosotros vamos a dar el conocimiento a todo el mundo, pero el que no lo quiera recibir, el que simplemente no esté preparado, ya, se le respeta perfectamente, o sea, se le da pero sin esperar nada a cambio, siempre respetándolo. No importa que sea mi pareja, mi mamá, el vecino o una persona que por ahí no sé quién es y simplemente le pasa, no sé, un volantito con una invitación al conocimiento o le hablo. Si no le interesa, perfecto. Y si le interesa, también.
ay, que mi mamá necesita este conocimiento porque cuánto bien le haría, entonces les quiere atosigar el conocimiento ahí a la mala, a la mamá o a los hijos, ay, ese hijo mío, ese sí que necesita cambiar, mira, para que practique, pero a él no le interesa, entonces va uno ahí de tirano a querer a meterle el conocimiento a la mala, no, realmente así no funciona, porque eso es una obra de amor, o sea que hay que respetar el libre albedrío. Importantísimo también, no adulterar el conocimiento. Ustedes van a estar recibiendo un conocimiento puro, enfocado a la práctica, un conocimiento sintetizado en el cual va a estar toda la información que una persona requiere para, si la lleva a la práctica, conocerse a sí mismo, a llegar al despertar de todo ese conocimiento interior, llegar al despertar del 100% de su conciencia. Entonces, no se debe mezclar este conocimiento. Porque si lo agarramos, porque a mí me gusta esto, porque me parece que aquello es muy apropiado, porque es que se parece a aquello, entonces después le metemos un chin de esto, un chin de aquello, un chin del otro, un poco, perdón, de aquello, un poco de esto, un poco de lo otro, entonces ya no va a ser el conocimiento, va a ser otra cosa, va a ser una mezcolanza. Entonces hay que aprender a no mezclar, pero también aprender a no agregarle cosas y aprender a no quitarle cosas, porque también es un error que se ha cometido y por lo cual el conocimiento a lo largo de la historia se ha tergiversado tanto que le han quitado cosas importantes. Por ejemplo, están los 4 pilares, pero se le quita la parte del arte, se le quita la parte del sexo. No, porque eso no, se le está quitando algo crucial. Porque si no nos creamos a nosotros mismos, no vamos a llegar a despertar la conciencia, no vamos a tener presencia en las dimensiones. Entonces, ¿para qué estamos muriendo? ¿Para qué estamos ayudando a los demás hermanos? O le quitamos la parte de la muerte, porque no sé, que eso de estar muriendo psicológicamente, como que no me parece que a la gente le va a gustar mucho, entonces no le hablo de la muerte. Pero entonces, ¿cómo van a liberar su conciencia si no les hablamos de la muerte? Si no les hablamos de cómo eliminar sus efectos psicológicos. Entonces, hay que aprender a mantener el conocimiento puro, tal cual como se está recibiendo, así entregarlo a los demás hermanos de la humanidad y de esa forma vamos desarrollando el amor al dar a los demás lo que estamos recibiendo. Y esa es la fuerza de la mística que nos va a permitir, como les decía, llegar a amar muchísimo el trabajo interior, así como el trabajo exterior. Y bueno, señores, esos son los 4 pilares de la sabiduría en los cuales van a estar basadas todas estas conferencias que vamos a estar recibiendo. Vamos a ver, ya para finalizar, cuáles son los objetivos del conocimiento de sí mismo. O sea, ¿para qué uno se conoce a sí mismo? ¿Qué vamos a alcanzar? ¿Qué vamos a lograr si nos embarcamos en este proceso, en este maravilloso camino de conocernos a nosotros mismos? Pues lo primero va a ser que vamos a lograr la autorrealización de nuestro ser, de esa parte divinal que tenemos dentro. Vamos a lograr la regeneración del ser humano. Estamos en un estado degenerativo terrible y vamos a lograr nuestra completa regeneración. Vamos a lograr la liberación de toda nuestra conciencia hasta llegar a ser individuos 100% conscientes, seres iluminados. Vamos a lograr la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser. Vamos a lograr el conocimiento de todas las leyes que rigen este universo. Vamos a lograr el conocimiento de las dimensiones superiores de la naturaleza. Vamos a lograr encarnar a nuestro Cristo individual y ya vamos a estar aprendiendo en conferencias posteriores qué es eso del Cristo, qué es esa fuerza universal e individual a la cual se le llama el Cristo. Bueno, vamos a estar aprendiendo eso. Vamos a lograr resucitar en sí mismos, vamos a aprender a morir psicológicamente y vamos a aprender a resucitar en sí mismos, a lograr ese nacimiento segundo en lo que es el mundo espiritual y vamos a poder lograr la individualidad sagrada. Vamos a pasar de ser lo que ahora somos, unos individuos con una psiquis múltiple, con muchísimos agregados psicológicos, a llegar a ser individuos plenamente conscientes, a volver a ser una unidad múltiple perfecta. Y eso es lo que vamos a alcanzar, ni más ni menos, que requiere un esfuerzo, que va a requerir mucho trabajo y práctica, que va a requerir enfrentarnos a la peor batalla, que es la batalla contra nosotros mismos, para llegar a conocernos plenamente a nosotros mismos, es cierto, pero que todo lo que vamos a ir logrando realmente va a ser muy maravilloso. Va a valer la pena cada transformación, cada avance que vamos a ir logrando a medida que vamos practicando. Entonces, bueno, señores, esta ha sido la conferencia del día de hoy, la conferencia de introducción de este
curso de conocimiento de sí mismo. Esta fase A la vamos a estar viendo a través de Facebook todos los sábados, bueno, jueves y sábados, iniciamos, ¿verdad? Sábados, entonces sábados y jueves, en este mismo horario. Siempre vamos a estar aquí en vivo con las conferencias de la fase A. Ahí en los grupos vamos a estar enviando invitaciones a otras distintas actividades que también tendremos aquí en la página, y también un horario de conferencias que se va a estar dictando en las tardes de los días lunes y viernes a través de la aplicación Google Meet. También van a estar recibiendo en los grupos las invitaciones. De este tema y de cada una de las conferencias que vayamos viendo, vamos a estar enviando a los grupos también material escrito. Es decir, esta información la vamos a enviar en PDF y también vamos a enviar audio de cada conferencia para que ustedes las puedan estudiar, y también para aquellas personas que por tema de no tener muchos datos no puedan acceder al video de la conferencia. Y siempre quedan grabadas. Si ustedes quieren entrar nuevamente a la conferencia, o si se pierden el video en vivo y quieren mirar la conferencia, solamente tienen que ingresar a través del mismo enlace que enviamos al grupo. Aquí en la página queda grabada la conferencia, ¿sí? Si tienen cualquier pregunta a este tema, por favor, déjenla ahí en el chat para que les demos solución a las preguntas que ustedes tengan. Y bueno, les quiero invitar a la próxima conferencia de la fase A que vamos a estar estudiando el próximo jueves. La conferencia número 2, una conferencia súper interesante en la que vamos a estar hablando sobre qué es la muerte. Vamos a estar develando todos los misterios de la muerte, un tema al que muchas personas le temen, pero vamos a ver que justamente es el desconocimiento de la muerte lo que hace que los seres humanos pues le tengamos miedo a la muerte. Entonces vamos a estar rompiendo con todos esos conceptos que tenemos en torno a la muerte. Vamos a ver qué es lo que muere cuando una persona muere, cuando el cuerpo físico está ahí ya, que se dice que murió, y vamos a ver qué es eso que nunca muere, que pasa de una vida a otra. Vamos entonces a estar viendo si realmente hay vidas pasadas, y vamos a ver también cómo puede uno llegar a comprobar ese tema de las vidas pasadas. Entonces no se pierdan esa conferencia que vamos a estar estudiando el próximo